Evangelizando con la espada del Espíritu. Reflexionemos un poquito, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 21 al 26. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Bien, hermanitos, pues aquí escuchamos nosotros la palabra bendita del Señor. Qué hermoso mensaje y qué claro nos está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que guarda sus mandamientos después de recibirlos, ese es el que le ama. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros los católicos, nuestros padres nos llevan a la catequesis, a la doctrina, y allí aprendemos nosotros los mandamientos de la ley de Dios, si no nos los enseñan ellos? Pero, ¿qué sucede? Que cuando vamos creciendo, nos vamos olvidando. Cumplimos con el compromiso de recibir los sacramentos de iniciación cristiana y olvidamos los mandamientos del Señor. Olvidamos lo que aprendimos allí en la catequesis, en la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos enamoramos del Señor, que no amamos a nuestro Dios. Y ahí estamos ya faltando al primer mandamiento del amor de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que el que guarda sus mandamientos después de recibirlos, no dice el que guarda sus mandamientos que aunque no sepa, no los conozca, no. Yo conocí los mandamientos del Señor como a los 23 años, porque no tuve catequesis, no tuve nada de eso. Y en ese momento que me doy cuenta de los mandamientos de la ley de Dios, comienzo yo a reflexionar, a meditar y a darme cuenta. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué si mis padres son católicos? Si los católicos que van a misa viven como que si no existieran los mandamientos de la ley de Dios, quebrantándolos y ni siquiera hablan de ellos. Y allí cuando yo comencé a darme cuenta de esta gran realidad, de que no había amor hacia el Señor, de los mismos católicos. Y por eso dice el Señor Jesús, y después sigue diciendo: el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo nosotros queremos tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado si no le amamos, si no guardamos sus mandamientos? ¿Cómo Jesús se va a manifestar hacia nosotros? Nos va a dar señales de que Él está vivo en nuestra vida. No se puede, hermanos. Por eso Judas le pregunta: Señor, ¿por qué hablas de mostrar de nosotros y no al mundo? Fíjense cómo le dice: ¿por qué a nosotros te nos vas a mostrar y al mundo no? O sea, a los mundanos no, a los que están llenos de mundo, que viven con su corazón apegado a las cosas mundanas, que aman el mundo, pues. ¿Cómo dice? ¿Por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? ¿Y qué le dice Cristo, Jesús? Dice: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. ¿Se dan cuenta? Dice: si alguien me ama, va a guardar mis mandamientos, va a guardar mis palabras en su corazón, y las va a poner en práctica. Y ahí es donde yo me voy a manifestar a Él.
Y dice, y mi Padre lo amará, entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Fíjense, hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, promete que al que le ame y cumpla sus mandamientos después de recibirlos, Él se le va a manifestar. Y también esta promesa de que si alguien guarda sus palabras, dice que el Padre lo amará y que vendrá con Él a poner su morada en esa persona. Si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos, dice, a Él para poner nuestra morada en Él. Vendremos, en plural. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que la Santísima Trinidad va a habitar en nuestro corazón, en nuestra vida. Él va a venir, dice, a habitar, a morar en cada uno de nosotros. Fíjense las promesas de nuestro Señor. Pero hermanos, fíjense lo que dice. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Se dan cuenta? El que no le ama no toma en serio sus palabras, no le interesan sus palabras. Ya vemos muchos católicos así. Nos interesa cumplir nada más con ir a misa los domingos. Nos interesa cumplir con recibir los sacramentos, darle sacramentos a nuestros hijos. Cumplir por cumplir, ¿sí? Pero el Evangelio, la palabra del Señor, no la amamos, no la ponemos en práctica. Eso no nos interesa. Y dice el Señor, el que no me ama no guarda mis palabras. Es señal de que no le amamos, aunque somos católicos, pero no le amamos. Dice, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Lo que Él nos enseña, lo que Él nos está diciendo, su palabra, sus enseñanzas, son del Padre Celestial y es lo que Él nos está enseñando. Y luego dice, les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas de Dios. Todo lo que Jesucristo ha dicho ya en la Sagrada Escritura, en la doctrina. El Espíritu Santo es el que nos va a iluminar para que comprendamos y entendamos. Y también para que amemos la palabra del Señor. Y la hagamos vida en cada uno de nosotros, hermanitos. Pues ahí está la promesa de nuestro Señor. Vamos a ver lo que nos dice también, hermanos, sobre esto. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso del 21 al 25. Dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque Jesucristo nos dice que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que poner en práctica su palabra, que tenemos que amar su palabra porque es Él mismo. Y dice que esta palabra sembrada en nosotros tiene poder para salvarnos. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Cuántos católicos que nos decimos cristianos nos estamos engañando a nosotros mismos? Porque no ponemos por obra la palabra del Señor, no la vivimos, no la ponemos en práctica, no la amamos, hermanos. Dice, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué hermoso nos habla la palabra del Señor? ¿A qué nos está invitando? A dejar de ser cristianos ya no superficiales. No, ahora tenemos que ser cristianos verdaderos. Dejar que la palabra del Señor habite en nuestro corazón, que la misma Trinidad habite en cada uno de nosotros. Y así dice, seremos dichosos. Cuando nosotros escuchamos la palabra y la empezamos a vivir, la ponemos en práctica en nuestra vida, empezamos a ser cristianos alegres, cristianos con esperanza, cristianos que irradian ese amor a Dios y a los demás, que empiezan a descubrir a Jesús en su vida.
Muchas veces somos cristianos muertos porque no ponemos por obra la palabra del Señor. La oímos, pero se nos sale por el otro oído. Como cuando nos miramos en el espejo, dice, y luego se nos olvida de cómo somos. No, hermanitos, este mensaje es para cada uno de nosotros. Y hoy el Señor te está invitando a ti y a mí a que pongamos en práctica su palabra y así seremos dichosos al practicarla. Que Dios te bendiga.